Hay figuras en la historia que son, bueno, más grandes que la vida misma, ¿verdad? Y Alejandro Magno es, sin ninguna duda, una de ellas. Murió con solo 32 años, 32, y en ese tiempo, que es poquísimo, levantó el imperio más grande que se había visto hasta entonces. No fue solo un conquistador, fue una leyenda en vida. Vamos a sumergirnos en la historia del hombre que se convirtió en un mito universal. Es que la vida de Alejandro, en el fondo, responde a esa pregunta. Su historia va mucho más allá de una simple crónica de batallas. Es una exploración de la ambición humana sin filtros, llevada al límite. Es casi un experimento para ver qué pasa cuando una persona decide, simplemente, que no existen las fronteras, ni geográficas, ni políticas, ni siquiera personales. Pero claro, para llegar a entender al conquistador, primero hay que mirar atrás, al joven príncipe. Porque ¿de dónde sale alguien así? ¿Cómo se forja una figura de esta talla? Alejandro no apareció de la nada, no. Fue el resultado de una mezcla muy particular de influencias, de educación y de unas circunstancias que lo pusieron en el camino para cambiar el mundo para siempre. Y el origen de todo está, cómo no, en sus padres. Dos figuras potentísimas, pero que eran como el día y la noche. Por un lado, su padre, Filipo II, un auténtico genio militar, un estratega súper pragmático que convirtió Macedonia en una potencia de primer nivel. Y por otro, su madre, Olimpia, una princesa mística con una ambición desmedida. Digamos que uno le dio las armas y la otra le metió en la cabeza que estaba destinado a ser el más grande. Es que hay que pararse a pensar en el impacto psicológico que tiene algo así. Crecer no solo sabiendo que eres un príncipe, sino con la convicción de que por tus venas corre la sangre de héroes como Aquiles y del mismísimo Zeus. Olimpia le plantó esa semilla en la cabeza, la idea de un destino único, extraordinario. Y esa idea, claro, marcó absolutamente todo lo que hizo después. Y por si esa formación casi divina fuera poco, le sumamos una de las mentes más brillantes de la historia, Aristóteles, nada menos. Su tutor no solo le enseñó filosofía, política o ciencia, lo más crucial quizá fue que le inculcó una pasión total por la Ilíada de Homero. Para Alejandro, aquello no era un libro, era su manual de instrucciones, la hoja de ruta hacia la gloria. Una gloria que no quería igualar, quería superar. Y entonces, de golpe, todo se acelera. Con solo 20 añitos su padre es asesinado y Alejandro de la noche a la mañana se ve al frente de todo. Pero ojo, no hereda solo un reino, hereda la máquina de guerra de la época, la falange macedonia que su padre había perfeccionado. Se acabaron los ensayos, la función estaba a punto de empezar. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se convierte en leyenda. Una vez que tiene el trono bien atado, Alejandro mira hacia el este, hacia el gigante, el colosal imperio persa, el enemigo número uno de los griegos desde siempre. Lo que viene a continuación no es una guerra más, es, sencillamente, una de las campañas militares más veloces y determinantes que se han visto jamás. La caída de ese imperio se puede contar en 3 actos, 3 golpes brutales que sacudieron los cimientos del mundo conocido. 3 nombres para la historia: Gránico, Iso y Gaugamela. Y en cada una de esas batallas, la estrategia, la pura audacia de Alejandro, fue desmontando pieza a pieza un poder, el persa, que llevaba siglos dominando la zona. Pero hay un detalle que es absolutamente clave. No estamos hablando de batallas de igual a igual, ni mucho menos. Alejandro se enfrentaba una y otra vez a ejércitos que le doblaban o triplicaban en número. Su genialidad no estaba solo en el mapa, en la estrategia. Estaba en el barro, en la primera línea de combate. Luchaba codo con sus hombres, y eso inspiraba una lealtad, casi fanática. Y justo después hace algo que nos enseña quién era de verdad. Tras la victoria definitiva y la muerte de su gran rival, el rey Darío III, Alejandro podría haber actuado como un salvaje. Pero no, le organiza un funeral con todos los honores. Y este gesto lo dice todo. No quería borrar Persia del mapa, quería gobernarla, quería fusionar su cultura con la griega. No era solo un destructor, era un constructor de imperios. Ahora bien, ¿qué le pasa a una persona que literalmente conquista el mundo conocido? Pues que ese éxito tan bestial empieza a cambiarle por dentro. La conquista de territorios da paso a una lucha interna mucho más complicada. El hombre empieza a desaparecer, devorado por su propia leyenda. El momento clave de esta transformación llega en Egipto. Allí no lo ven como un invasor, para nada. Lo reciben como un libertador que los ha quitado de encima a los persas. Y los sacerdotes van más allá. Lo nombran faraón e hijo del dios Amón, a quien los griegos identificaban con Zeus. De repente, lo que su madre le contaba de niño deja de ser un cuento y se convierte en una verdad oficial, política y religiosa. Con ese poder absoluto y ese estatus de Dios viviente, su carácter se va a los extremos. Podía ser el amigo más generoso del mundo y al minuto siguiente un paranoico cruel que veía traidores por todas partes.
Dentro de él convivían dos personas, el visionario, que soñaba con unir Oriente y Occidente, y un tirano que era incapaz de soportar la más mínima crítica. Y al final, en los confines del mundo, en la India, se topa con un límite que no puede cruzar. Y lo increíble es que no es un ejército enemigo, ni un río infranqueable. Son sus propios hombres. Su ejército, leal hasta la médula pero completamente exhausto después de años y años de luchar sin parar, dice basta. Se plantan. Y por primera vez en su vida, Alejandro, el hombre sin límites, tiene que aceptar que sí, que existe uno. Forzado a dar media vuelta, el gran conquistador regresa a Babilonia. Pero algo se ha roto. El impulso se ha perdido. Su vida fue como un cometa, una explosión de energía brutal que sencillamente no podía durar para siempre. Y su muerte, claro, fue tan repentina e impactante como lo fue su ascenso, abriendo la puerta a una era totalmente nueva. 32 años, solo 32. Es una cifra que de verdad cuesta asimilar. Estaba en lo más alto, en la cima del poder, con un imperio a sus pies que abarcaba 3 continentes, y de repente enferma. Y en unos pocos días muere. La causa exacta, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Y sus últimas palabras, fueron el caos en estado puro. Proféticas pero caóticas. Sin un heredero claro, en su lecho de muerte le preguntan a quién le deja el imperio. Su respuesta, al más fuerte. Con esta frase acababa de encender la mecha de décadas de guerras civiles entre sus generales. El imperio que había forjado a espada se iba a deshacer a espadazos. Pero, y aquí está lo fascinante. Aunque su imperio político se hizo pedazos, su verdadero legado fue muchísimo más duradero. Al llevar la cultura griega, su idioma, su arte, su filosofía, hasta la mismísima India, y fundar docenas de ciudades que se convirtieron en faros de conocimiento, creó algo nuevo, el mundo helenístico. Esa fusión cultural fue la base sobre la que luego se construiría el Imperio Romano y que daría forma a nuestra civilización. Entonces, al final, ¿quién fue Alejandro? La respuesta es que probablemente fue todo eso a la vez. Un genio táctico sin igual, eso es indiscutible, un líder con un carisma arrollador y también quizá una figura trágica, un joven que llegó tan alto que le fue imposible volver a bajar y ser solo un hombre. Su historia, más que ninguna otra, nos deja esa pregunta en el aire. ¿Dónde están, si es que existen, los verdaderos límites de la ambición humana?